Bendito y alabado sea el Señor. Qué hermoso poder estar en la presencia de nuestro Padre Dios nuevamente y que Él nos dé su palabra viva, porque su palabra es nuestro alimento. ¿Qué haríamos sin ese alimento? Ponte tú a pensar, ¿tú qué harías si no te nutres de la palabra de Dios? Si es el alimento, ¿sí? ¿Qué harías tú si no te nutres de la palabra? O sea, porque a veces creemos que simplemente con una coronilla, hacer un rosario es suficiente, ¿sí? O tal vez vamos a la Eucaristía, pero no nos nutrimos nosotros mismos con la palabra de Dios. Tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios. Es importante que lo hagamos porque eso está escrito constantemente, que tenemos que levantarnos temprano a conocer de la palabra. Y la palabra conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres como el viento. Bendito sea mi Dios. Por eso, en el nombre de mi esposa, Mónica Aguilera Ospina, el mío, Rafael Aníbal Cortés, nosotros somos psicólogos, somos misioneros, pertenecemos a una comunidad hermosa que llaman los religiosos terciarios capuchinos. Y los religiosos terciarios capuchinos nos acogieron como comunidad porque nosotros hacemos parte de igual manera también en una comunidad de restauración familiar que se llama Shekinah de la Misericordia. Una comunidad que trabaja bastante sobre la restauración familiar. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso hoy vamos a abandonarnos en la presencia de Dios para que Él sea el que haga su obra y nosotros pasemos a un lado y Él sea el que hable. Nosotros solamente somos unos instrumentos de su amor para que nuestro corazón empiece a ser transformado, renovado, restaurado. Bendito sea mi Dios. Transformado, renovado, restaurado por el Espíritu Santo. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos abra el entendimiento, no solamente para poder conocer su palabra, sino para que se haga vida en nosotros, que esa palabra realmente nos libere de todas esas ataduras que tenemos. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad hermosa que tú nos das de crecer en tu amor, porque eres tú, Papito Dios del cielo, que nos permites abrir nuestros ojos y estar en este mundo, el cual no nos pertenece. Esto no nos pertenece. Viajaba yo en estos días con mi esposa y veíamos el lugar donde actualmente estamos habitando en este mundo y veíamos que es muy hermoso lo que tú nos das. Y cuando estamos de misión vemos tantos paisajes tan coloridos, montañas llenas de nieve, hermosas, animales muy lindos. Pero yo me pongo a pensar, si esto no nos pertenece, ¿cómo será el reino de los cielos de hermoso? ¿Cómo será? Donde tendremos la morada si nos esforzamos, Padre. ¿Cómo es lo que tú nos tienes preparado? Mi Jesús dijo, tengo que irme para prepararles la nueva morada que ustedes van a tener. ¿Cómo será? Han habido películas que intentan un poco recrear lo que es el cielo. Hay personas que tal vez han tenido esas visiones. ¿Cómo será esa nueva Jerusalén? ¿Cómo será? Si lo que vemos es tan hermoso, ¿cómo será de hermoso el reino de los cielos? Cuando nuestros sentidos espirituales se agudicen, si con estos sentidos vemos cosas lindas, y si se agudizaran esos sentidos, que así va a ser, ¿cómo será el esplendor de estar en tu presencia, Padre? Qué maravilloso debe ser. Y por eso tenemos que ser esforzados y valientes como Josué. Bien está escrito en Josué, esforzados y valientes para conocer la palabra de día y de noche, meditarla y de esa manera poder estar consiguiendo ese triunfo. Cuando uno lee Apocalipsis, tan hermoso en ese capítulo 1 y 2, que habla del que venciere, hay muchas promesas hermosas, 13, 14 promesas. El que venciere, el que venciere, el que venciere.
Y esa es una buena batalla, una buena carrera, como lo dice Pablo. Por eso, Papito Dios del cielo, haz que esta palabra sea viva, eficaz en nuestros corazones, que llegue a lo profundo de nuestro ser, que se haga vida, Papito Dios del cielo, esa palabra, para que yo pueda ser verdadero misionero tuyo, para que yo pueda ser esa verdadera persona que lleve esa buena noticia, empezando por los que están a mi lado. Ven, Majestad Divina, te lo suplico. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo de amor. Abre nuestro entendimiento y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y rompa todos esos argumentos, rompe todas esas murallas de Jericó que nos tiene tal vez atados, esos argumentos que hacen que nosotros estemos en el mundo y no seamos libres, que estemos mendigando amor, están dependiendo de muchas personas y que seamos realmente personas espirituales, no personas legalistas, sino espirituales, que hagamos las cosas por amor hacia ti, que fluya tu presencia viva en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de amor, te lo suplico, desde los 4 puntos cardinales, ven como está escrito en tu palabra, que torrentes de agua viva fluyan en este instante, esos torrentes maravillosos que solamente tú proporcionas. Toca el corazón de mis hermanos en este instante, ante tantas dificultades que ellos tienen, ante tantos problemas que ellos poseen. Que ellos vean tu grandeza, que ellos tengan la mirada puesta en ti, Papito Dios del cielo, para que realmente al ver tu mirada, ellos tengan ese gran descanso, ese socorro, que a veces se sienten tan agobiados y tan preocupados y tan preocupadas. Ven, Espíritu Santo, toca el corazón de mis hermanos, toca el corazón, que le rompa todos esos argumentos que el mundo ha querido colocar en su mente, en su corazón. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego abrasador, y que esta palabra sea viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Ven, Majestad Divina, y habla que tu siervo escucha. Dilo conmigo, habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a trabajar hoy sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículos del 28 al 34. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo?» A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: «Si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos». Jesús les dijo: «Vayan». Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Palabra de Dios. Te alabamos, Padre eterno del cielo, por tu palabra que es viva y eficaz. Tremendo. El Señor los había librado impresionante. Y lo impresionante fue que le rogaron al Señor que se fuera. Es tremendo eso, porque imagínense, les importó más el dinero, lo que podían ganar con los cerdos. Impresionante, ¿saben por qué? Porque además en la cultura judía ellos no comen cerdo. Entonces, pero no importó. O sea, imaginen toda la situación que hay allí encubierta, ¿no? Porque si ellos no comían, o sea, si la cultura judía no comía cerdos,
y se molestaron, porque eso es molestarse con el Señor a pesar de que le hayan rogado que se fuera de ese sitio. O sea, que le hayan rogado, supuestamente cuando tú le ruegas a alguna persona debe ser pues más o menos con buenos modales, ¿no? Pero le dijeron al Señor, vete, vete de acá porque nos estás quebrando. y, y a veces no nos damos cuenta y eso hacemos con el Señor. Cuando el Señor nos está liberando de alguna situación, cuando el Señor nos está protegiendo, cuando el Señor realmente está haciéndonos entrar en la libertad, no aceptamos eso y le decimos al Señor fuera. Eso es lo que muchas veces pasa. O sea, muchas veces, por ejemplo, tú tienes que hacer un proceso de sanación o algo así, y donde debes renunciar, ¿sí? A las personas que están junto a ti. Y si tú no quieres, pues entonces no lo haces. Y prefieres apartarte del Señor, ¿sí? Prefieres aislarte de Dios. Sobre todo, o sea, yo lo puedo decir desde esa situación de, por ejemplo, de la relación de pareja, ¿no? Muchísimas veces esa relación como está es maltratante, es esclavizante, es dañina, tremendamente dañina, y a veces se necesita hacer un pequeño un rompimiento, porque es un rompimiento, una entrega, un soltar, un abandonar en las manos del Señor. Y resulta que tú no quieres hacerlo, y no quieres hacerlo, y no quieres hacerlo, y prefieres realmente distanciarte de Dios. Prefieres distanciarte del Señor, sabiendo que Él te puede liberar, que Él puede hacer que las cosas sean muy diferentes, porque ellos ni siquiera esperaron a saber qué podía pasar, si se morían los cerdos y después qué podría suceder. Nada de eso, no les preocupó sino sus cerditos. Y no importando, o sea, el Señor les está liberando de un mal mayor, pero no, ellos definitivamente no lo vieron así. Y a veces está pasando eso en nuestras vidas, mucho de eso en nuestras vidas. Peleamos por mantenernos en un noviazgo que no conviene, en un trabajo que tampoco está funcionando, que me explotan, que me maltratan, en una situación de salud, de pronto debido a cuestiones de cuidado específicamente, y prefieren no, porque o sea, de pronto exigen de ti un sacrificio. Por ejemplo, una de las cosas difíciles de determinadas enfermedades es el cambio de alimentación, y entonces porque estás acostumbrado toda la vida, te causa gran dificultad soltar esa alimentación. Bueno, en fin, o sea, muchísimas veces nosotros preferimos el mal en que estamos a la presencia de Dios, a que Jesús se haga vigente, se haga presente, se haga vida en nosotros. Preferimos más bien estar en la condición de oscuridad, en ese proceso difícil. Por eso es que es tan difícil, o sea, cuando uno ve situaciones, personas que llevan años y años en una condición de dolor, en una condición de esclavitud, en un desierto espiritual, donde sufren y sufren, y es impresionante porque posiblemente buscan ayuda, ¿cierto? Buscan ese querer salir adelante en las cosas, ¿no? De la vida. Y cuando realmente se les indica como el derrotero, ese camino por donde andar para poder salir de una condición que está incorrecta, desafortunadamente no hacen ni siquiera el esfuerzo, no hacen esa reflexión, ese análisis, esa oración, no la hacen. O sea, desafortunadamente en nuestra profesión nos topamos mucho con eso, de personas que creen que es una fórmula mágica para uno romper con tantas cosas del pasado, que no necesitan sino una charla y suficiente.
o uno le sugiere algo y entonces simplemente dice, oh sí, ya, eso ya lo hice. Bueno, en fin, y desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Que las personas están no comprometiéndose para salir adelante, no se están comprometiendo, no están realmente, como se dice, pagando un precio. Jesús pagó un precio por nosotros, muy alto, entregó toda su sangre por nosotros. Y el Señor lo único que pide de nosotros es que nosotros soltemos todo eso que nos está haciendo daño, porque es eso lo que nos está haciendo daño. Pero resulta que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos vivir como estamos. Decimos ser creyentes, decimos ser hijos amados de Dios, pero preferimos estar en una condición de pecado, una vida oculta o una doble moral. O sea, hay una situación tremenda que está marcando mucho a la iglesia y desafortunadamente, bueno, son los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos donde posiblemente hayan dos remolinos importantes, pero un remolino que va, o sea, como un tornado. El tornado, para aquellos que lo han vivido, y pues los que han visto, los que lo hemos visto en las películas, ¿no? Que es un tornado, hace una espiral y como que succiona, pero para el cielo, ¿no? Pero hay un remolino, y el remolino tiene la particularidad de que aunque aspira, pero aspira para el infierno. Y eso lo encontramos en las aguas, ¿no? Los remolinos. No sé si ustedes lo han visto, yo he tenido la posibilidad de ver remolinos y precisamente son condiciones del agua bien delicadas y peligrosas para las embarcaciones, porque succiona las cosas, succiona las personas, y desafortunadamente es tan fuerte que las personas no logran salir. O sea, es por la bendición de Dios que una persona que cae en un remolino puede salvarse, de verdad que sí. Entonces, aquí nos cuestiona seriamente esa condición bueno, nosotros somos los que vamos a decidir. La bendición ya no la dieron, la salvación ya no la dieron. La salvación ya fue conquistada por nuestro Señor Jesús. Pero al decir somos creyentes, ¿sí? Al decir somos creyentes, somos nosotros quienes realmente vamos a mostrar, según nuestras decisiones, hacia dónde vamos a querer ser absorbidos. Y bueno, que Dios nos prepare, nos encuentre preparaditos para Él, para que de verdad cuando ese tornado pase, espiritual, Él nos succione, pero hacia el cielo, nos lleve hacia el cielo, nos levante a su presencia. Eso es lo que uno espera. Pero Jesús, o sea, Jesús cada vez que hablaba las cosas, Jesús cada vez que evidenciaba cosas, Jesús no estaba hablando para ese momento nomás. Jesús estaba hablando para decirnos lo que Él se iba a encontrar, porque Él sí veía absolutamente todo lo de nosotros. Él sabía que se iba a encontrar a través de los siglos, a través del tiempo. Recordémonos que Jesús es atemporal, o sea, Jesús todo el tiempo está existiendo. O sea que si Él es atemporal, y miramos realmente en este momento estaría sucediendo y está sucediendo para muchos en la realidad, en este planeta Tierra, ese momento de la crucifixión, ese momento en que el Señor derrama su sangre, porque esa temporalidad hace que sean los momentos en este momento, ¿sí? Para nosotros sí que somos temporales, pues sí está marcado en nuestra vida por un tiempo y un espacio, pero para nuestro Señor no. Por eso aquel que se arrepienta, en este momento la sangre de Cristo Jesús brota para él, para su libertad. Aquel que acepte en dar su vida por el Señor la asume, la toma
y le devuelve de su vida, de la vida de él, para que uno pueda vivir. Entonces, es un cuestionamiento que nos hace Dios en este pasaje, es un cuestionamiento. O sea, no sé si tú lo observas, pero para mí es un cuestionamiento. ¿Cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento es decirme, ¿a quién prefieres? ¿A quién prefieres? Y es todo el tiempo. Miren que cuando nosotros caminamos con mi esposo por tantos lados, todo el tiempo, ¿a quién prefieres? ¿El reconocimiento humano o yo? ¿A quién prefieres? ¿Por quién estás haciendo las cosas? ¿A quién le estás dando el honor? Y eso sí que es tremendo, porque todo el tiempo el Señor nos está diciendo, ¿a quién es que tú prefieres? ¿Prefieres al mundo, lo que el mundo te pueda dar, o me prefieres a mí a pesar de que pierdas cosas? Y eso es tremendo. No sé a ti qué te dice, pero y tampoco no sé a qué le dice a Rafa, pero para mí eso es. Interesante, ¿no? No había puesto a pensar en lo que es un huracán, en lo que es un tornado, sí, va para arriba. Y un remolino. Y lo que es un remolino. Le voy a cantar una canción. Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo. Yo sí sé lo que quieren. Y el remolino va para abajo y el huracán va para arriba. ¿No es cierto? Qué curioso. El tornado va para arriba. Y el tifón, ¿no? Los tifones son los que en el mar. Bueno, impresionante el hecho que se encuentran dos hombres endemoniados. Endemoniados. No dos hombres que tienen problemas mentales, ni tienen una crisis existencial, sino son endemoniados. Y viven entre las tumbas. Entre las tumbas. Son de muerte. Me llama la atención, ahora que estaba pensando un poco, ¿qué son las tumbas? Y será que nosotros tal vez decimos no estamos endemoniados, pero sí el enemigo está haciendo las suyas en este instante. Y hace las suyas de una manera impresionante con nuestras vidas. Hace las suyas. Por ejemplo, antes yo me acuerdo que veía películas de terror. Y llevé a Mónica a ver una película de terror, que no voy a decir el nombre, pero la llevé a ver una película de terror. Y fue impresionante, o sea, yo creo que fue la última película que vi, ¿no? Y decía yo, ¿por qué veía esas películas de terror? Yo estaba como entre las tumbas, como que me fascinaba estar entre las tumbas. ¿Tú conoces a alguien que le guste ver las películas de terror? ¿Sí? Es impresionante, a mí personalmente. O las películas que tengan mucho suspenso, uy, no. A mí eso me impresiona, o sea, antes eso para mí eran los misterios de Orson Welles, sí, bueno, yo estoy hablando viejito, yo no sé si alguien conoce esa historia y todo eso, pero los que somos crujientes sabemos de eso, ¿no es cierto? O Dimensión Desconocida, un suspenso y una cosa que lo mantiene uno ahí en vilo tratando de ver esas cosas, dice, Dios mío, ¿yo en dónde estaba metido? Tal vez andamos en esas tumbas. No podemos decir que estemos endemoniados, pero que el enemigo sí está haciendo las nuestras. ¿O cómo está nuestro corazón para que estemos buscando de eso? ¿Sí? ¿Cómo está nuestro corazón para que estemos nosotros saciando nuestro interés? Y eso hace que estemos viviendo unas vidas de oscuridad, vidas de tumba, vidas de mentira, vidas de, yo digo, Dios mío, ¿qué sucede, por ejemplo, con tanta mentira? O sea, a mí me inquieta tanto, por ejemplo, lo que está sucediendo en mi país. Pues gracias a Dios, pues salimos de la sombra, ¿no? Pero y que se cayó un velo, y Dios mío, ¿verdad? Es bien curioso espiritualmente. Para muchos, ¿no? Para muchos, sí, porque todavía otros siguen viviendo en tumbas. Pero uno dice, ¿pero por qué viven de la mentira, Dios mío? Yo no puedo hablar de un gobierno o de otro porque en últimas unos dicen ser y resulta que no son. Pero lo cierto es que el único que me trae de la tumba a la libertad, de la oscuridad a la luz, es nuestro Señor Jesucristo. El hombre no. El hombre no. Es nuestro Señor Jesucristo. La autoridad que Él tiene es tan impresionante que ni siquiera Él, simplemente con su sola presencia, ponte tú a pensar.
Si tú eres un embajador del Señor, si tú eres ese hijo muy amado y que nada ni nadie te va a poder separar de su amor, porque tú eres el hijo muy amado, tú eres su embajador, ¿te imaginas la presencia tuya ante una persona que esté por los caminos del mal? Por eso es que, por ejemplo, me llamó tanto la atención ayer que estaba esperando a mi esposa de una diligencia que estaba haciendo, y entonces yo me quedé esperándola en el carro y me llamó la atención que un momentico volteé a mirar y en el otro carro había una persona que me impactó, todo vestido como de negro, con una barba así todo oscuro y se sentía un ambiente bien particular en la persona que ahí estaba. Decía, ay Dios mío, por Dios, ¿cómo te ven a ti en el exterior? O sea, en el afuera, las personas de afuera, ¿cómo te ven a ti? Sí, si estoy hablando de aquellas personas que les gusta ver películas y que creen que están muy bien, o que les gusta tomar, o que les gusta la mentira, o que les gusta el engaño, o que están metidos en tantas cosas, ¿cómo te ven a ti? Sí, porque estamos hablando de endemoniados. Desafortunadamente muchos endemoniados están en lugares... Parecen cuertos. Sí, claro, pero están muchos en lugares psiquiátricos, muchos endemoniados. Y no son cuestiones mentales, son cuestiones de demonios. Están allí en lugares, porque fíjate, dice, es que estaban en las tumbas y todo el mundo le tenía miedo. Porque eran agresivos. Sí, entonces colóquenles medicamentos psiquiátricos y póngalos como zombies a dormir. O los que son infieles, Rafa, creen que eso es normal, pero no se dan cuenta que es de demonios. Uy, esos demonios, o sea, cuando estamos hablando de endemoniados, no necesariamente tiene que ser con los que ya están de verdad de esa manera, ya tan poseídos, sino que hay unas influencias demoníacas muy fuertes, muy fuertes. El pecado es una influencia, la mentira es una influencia, el miedo es una influencia, pues bueno, si hay algún médico aquí de pronto me dirá que no, pero nosotros tuvimos esa vivencia en nuestra vida. Lo que es la depresión tiene que ver mucho con un componente. Entonces, no, que eso hace parte de la parte de la parte hormonal, que los años, que no sé qué. Pueden haber, pero en el fondo, de igual manera, también hay una, obvio, no puedo desconocerlo, soy psicólogo, claro que sí, pero de igual manera, el pero es como un borradorcito, ¿no? Pero hay un componente netamente espiritual. Hay personas que perfectamente la menopausia, por ejemplo, la mujer, cuando tiene una vida espiritual profunda, no pasa tan fuerte la menopausia, de verdad. O sea, porque ellos, la paz viene del Señor, y la paz la da del Señor, incluso frente a esos cambios metabólicos, esas cuestiones fisiológicas del organismo, el Señor también tiene el control frente a esto. Entonces, fíjense que la influencia del enemigo es tan poderosa, pero más poderoso mi Señor, ¿sí? Porque si le estoy dando el poder a él, no lo tiene. Es tan poderosa la presencia del Señor que con solo su presencia las cosas empiezan a cambiar. Si yo soy ese hijo amado y nada ni nadie me va a poder separar de su amor, que a propósito a mi comunidad les digo, por favor, ya no son solamente nos vamos a quedar con soy hijo amado de Dios, sino y nada ni nadie me va a poder separar de su amor. Eso me da una autoridad para decirle a las cosas basta. Para que con solo mi presencia sea suficiente. Fíjate nomás lo que pasaba con Pedro. Sí, solo Pedro, la sombra de Pedro. Tú ya sabes lo que sucedía con la sombra de Pedro. La sombra de Pedro, la gente se sanaba. Conocemos personas que incluso van a sitios y tienen una autoridad tan impresionante que con solo su presencia empieza la gente a tirarse al piso. Solo su presencia de la santidad o tal vez de la unción que traen en ese proceso de oración tan lindo. Hoy el Señor me está diciendo, confía en mí, estés pendiente de mí, porque los que son del mundo te van a sacar corriendo. Porque fíjense, de verdad lo que mi esposa dice es bien curioso. O sea, había cerdos en una región de judíos. ¿Y quién eran los dueños de los cerdos? ¿Sí? Qué curioso. ¿Y por qué tenían cerdos si ellos no comen carne de cerdo? Entonces, ¿para quién los tenían? Eran negociantes y por eso lo sacaron corriendo. Y al Señor me imagino que no lo querían en esa región, ¿no? Los negociantes, y eran bastantes cerdos los que habían. O sea que 2 personas endemoniadas que tenían muchos demonios, no era 1 o 2. Recuerda el pasaje de María Magdalena. ¿Cuántos demonios salieron de María5 demonios de María Magdalena? Me dan 5 o 7.
Bueno, de 5 a 7 ya tú, si conoces la palabra, por favor me lo escribes. Si eran 5 o 7. Y 7 demonios, perdón, eran 7. 7 demonios salieron de María Magdalena. Y ella que ejercía la prostitución. Entonces imagínate otra cuestioncita que me llega a mi corazón. Hombres, por favor, atiende esto. Si tú te has acostado con otra mujer, ¿sí? Fuera de tu hogar. Fuera de tu hogar, si esa persona tiene 7 demonios, ¿cuántos se meterían a tu ser? Porque cuando uno se vincula con una mujer a nivel sexual, hay ligadura. Eso dice la palabra. Se unen. Se liga el alma. Se liga el alma. Y tu mujer, ahí nos metimos en un campo que es bien interesante. Permites tu contaminación a nivel sexual después de que tu esposo anda con una y con otra, y tú por estar mendigando amor le permites. ¿Te imaginas la contaminación que tú tienes? ¿Te imaginas? Entonces, fíjense lo impresionante de que realmente el tema espiritual es muy delicado, pero el Señor tiene una autoridad tremenda, porque aquí es donde uno dice, Dios mío, venga pues, ¿yo cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? O sea, si yo estoy viendo cosas inapropiadas, si veo cosas impropias, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué se dan esas cosas? El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorar. Y el Señor me da la posibilidad de ser libre, libre como el viento. Cuando lo reconocemos a Él, cuando reconocemos su poder, su autoridad. Si somos esos hijos muy amados de mi Padre Dios, y nada ni nadie me va a poder separar de su amor, esa presencia de nuestro Padre Dios en nuestras vidas saca a esos demonios que han querido siempre influenciar, porque nuestra pelea no es contra tu esposo o tu esposa, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en el aire. Tu lucha, vive una lucha de santidad, y tarde que temprano, acuérdate que ese marrano gordo, en cada diciembre le llega su Nochebuena. Le llegará en su momento. Dedícate a tu santidad, a crecer en el amor, a tener esa identidad más que cualquier otra cosa, y el Señor hace la obra, porque Él es el que hace la obra. No confíes en el hombre, maldito aquel que confía en el hombre. A mí me llama la atención eso, lo que les estaba diciendo, y ya para concluir, nuestros países que están en situaciones de elecciones, escogen a uno o a otro, pero es impresionante porque mi confianza, si no la tengo en Dios, en el hombre no confío, confío es en el Señor. A mí no me hablen de paz, el Señor es el que me habla de la paz, y es el que me da la paz, Él es el único, porque eso dice la palabra. En la palabra es donde debo tener todo. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, mi amor, ¿qué te pareció? Excelente. Diferencia entre un remolino Y un tornado. y un tornado. Para arriba Y para abajo. y para abajo. Qué interesante. Bueno, los dos en el plano humano hacen daño. Hacia arriba y en El aire. tornado hacia arriba Y el remolino en agua. y el remolino en agua. Oiga, a propósito, antes de irnos, recomendado, libro maravilloso para los que son de Maús, uno para hombres que quieren liberarse realmente, bendito Dios, un hombre regálatelo a tu esposo, es para hombres. Sí, si haces parte de Maús, es un libro espectacular. Inclusive si no lo eres, es un libro para hombres. Vale la pena. Lo encuentras en Amazon y nos puedes escribir si deseas que adquirirlo y te damos la información. Un abrazo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. y te conceda la paz. Chao. Dios te bendiga.